encuesta, sobre todo a los aspirantes, para que valoréis las distintas actividades que ha habido a lo largo del curso y nos sirva para mejorar, también haciendo las sugerencias que tengáis que hacer, ¿no? Ha sido un curso muy atípico, entonces, bueno, pues ha habido actividades que no hemos podido realizar o que hemos realizado a medias, telemáticamente, ¿no? En la medida que hemos podido, y algunas se han quedado en el tintero. Bien, entonces la revisión quería plantearla como partiendo, lógicamente, del contexto de la pandemia que estamos viviendo todavía, aunque parece que ya vamos saliendo poco a poco, y la encíclica Fratelli Tutti, que se publicó el 3 de octubre, en la víspera de la fiesta de San Francisco de Asís, del comienzo del curso, ¿no?, del 2020. Y el discurso que ha tenido el Papa recientemente a los diáconos de Roma, hace una semana, el 19 de junio, ¿no? Entonces, un poco que sean como los dos polos que nos ayuden en esta reflexión y en esta revisión a todos. Bueno, el Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, como sabéis, inspirándose en San Francisco de Asís, nos invitaba a un amor que vaya más allá de las barreras de la geografía y del espacio, a una fraternidad abierta y a una amistad social sin fronteras, como San Francisco, ¿no?, que en una época también de divisiones, de guerras entre los pueblos vecinos, ¿no?, acogió la verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. San Francisco es un modelo maravilloso del diaconado, porque fue diácono, según dice la tradición, y el Papa, de hecho, os lo pone como ejemplo en ese discurso que tuvo a los diáconos de Roma, ¿no?, por sus actitudes, ¿no?, su actitud de servicio, su actitud de humildad, su deseo de vivir el Evangelio sin glosa, ¿no?, como la literalidad del Evangelio, es una llamada para todos nosotros. Bueno, esta invitación el Papa nos la dirige en la pandemia, ¿no? Una pandemia que nos ha descubierto nuestras falsas seguridades y también en muchas ocasiones nuestra incapacidad de actuar conjuntamente. Al final, un poco en la pandemia también aparece el sálvese quien pueda, ¿no? Los intereses de los más fuertes, de los que tienen más medios. Vemos cómo ahora la pandemia está siendo más grave en los países del tercer mundo, a los que no llegan las vacunas, como nos llegan a nosotros, ¿no? Por eso dice el Papa que a pesar de ciertos avances, la historia parece retroceder por conflictos anacrónicos y nacionalismos cerrados, esto lo vivimos de cerca nosotros, por una globalización que nos hace más cercanos pero no más hermanos y que nos priva a veces de nuestra identidad personal, familiar y nacional, por una pérdida del sentido histórico de nuestras raíces, por decirlo así, y nuevas formas de colonización cultural, manipulando las grandes palabras para justificar cualquier acción, por la desconfianza y el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar, que pervierte el diálogo y la auténtica política y niega a otros el derecho a existir y a opinar. Bueno, este es el contexto que vivimos, ¿no? En este contexto señala el Papa que la política se reduce a marketing, a propaganda, olvidando el bien común y el cuidado de la casa común, descartando a parte de la humanidad, a personas pobres o discapacitadas, si todavía no son útiles, como los no nacidos, o si ya no sirven, como los ancianos. Acaba de entrar en vigor la ley de la eutanasia en España, ¿no? Y despilfarrando todo, incluso los alimentos necesarios para todos, ¿no? La falta de hijos, que provoca un envejecimiento de las poblaciones, la nuestra en España, pues es galopante, este suicidio demográfico que estamos viviendo, junto con el abandono de los ancianos,
que se ha vivido especialmente en la pandemia, ¿no? A una dolorosa soledad. Dice el Papa, es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros, que solo cuentan nuestros intereses individuales. El descarte, ¿no? Ese descarte de los más débiles, de los que parece que no cuentan, o que pueden ser una carga para los demás, y que se expresa de otras formas. La obsesión por reducir los costes laborales, el racismo que reaparece una y otra vez, la economía que mira al beneficio o al crecimiento pero no al desarrollo integral, los derechos humanos no universalizados por visiones reductivas del hombre, economías injustas, explotación de la mujer, situaciones de trata y esclavitud. En España hay situaciones de trata y esclavitud. Situaciones de violencia, guerras, atentados, persecuciones, miedos ancestrales, que levantan muros en el corazón y en la tierra para evitar el encuentro con otras culturas. Porque la pandemia del COVID despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial, que navega en una misma barca, como nos dijo en aquella celebración memorable de la Plaza de San Pedro, ¿no? Remando en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos, haciéndonos repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, maestra de vida. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y nuevas formas de autopreservación egoísta. El sálvese quien pueda se traducirá rápidamente en el todos contra todos, y eso será peor que una pandemia. El Papa nos advierte, ¿no? Igual nos quitamos las mascarillas y ya a lo de antes, ¿no? Sin haber aprendido nada, sin haber sacado ninguna lección, en cierto modo, sin habernos convertido. Los cristianos miramos todos los acontecimientos y también los acontecimientos más difíciles y más duros que nos toca vivir como una invitación a la conversión. Recordad ese pasaje del Evangelio en el que se habla de la torre de Siloé que se ha derribado sobre distintas personas causando muerte, o Herodes que ha pasado al cuchillo. Bueno, pues, y dice Jesús, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Los acontecimientos, también los que nos golpean más duramente, son para los cristianos siempre una llamada a la conversión, a volvernos a Dios, a creer más en Él, a unirnos más a Él, a coger más su amor, el único que puede darnos la salvación y que puede hacernos reaccionar adecuadamente en esta crisis, ¿no? Y en toda crisis. Por eso dice el Papa que hay caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que en el miedo reaccionaron donando la propia vida. Es verdad, los médicos, el personal sanitario, aquí está Paloma, que me comentaba antes, ¿no?, cómo lo ha vivido en su ambulatorio, lo duro que ha sido. Otros que trabajáis en este campo de la sanidad, también en la pastoral de la salud, ¿no? O en trabajos más sencillos, ¿no? Los cuidadores, limpiadores, ¿no? Reponedores de los almacenes, los que atienden, ¿no?, a la gente, en fin. Trabajos sencillos que hemos aprendido a valorar mucho más, como mucho más necesarios, mucho más imprescindibles, ¿no?, para cuidarnos en una sociedad del cuidado, ¿no?, en la que intentamos no desentendernos de los demás, no descartar a nadie. El Papa dice eso, tantos que en el miedo reaccionaron donando la propia vida. De hecho, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, citando el Concilio, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo,
Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón, como dice el concilio y como nos explica la parábola del buen samaritano que el Papa comenta en esta encíclica Fratelli Tutti, y que los diáconos permanentes, vosotros y quienes os preparáis para serlo, debéis como grabar a fuego en vuestro corazón esta parábola, ¿no? Porque quizás vosotros estáis llamados a encarnarla de un modo especial junto con vuestras esposas y vuestras familias, ¿no? Que participan también de esa diaconía vuestra. Aunque en ocasiones nos acostumbremos a mirar para otro lado, y a todos nos pasa, a desentendernos, a pasar de largo, Jesús nos invita a imitar al buen samaritano, reconociendo nuestra responsabilidad personal al servicio del bien común y a rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Porque los seres humanos, dice el Papa, hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. La vocación fundamental innata de todo ser humano, como decía San Juan Pablo II, el amor, ¿no? Estamos llamados al amor, ese es el mandamiento nuevo que Cristo nos ha dado, pero ese es el don que nos ha hecho. Hemos conocido el amor y hemos creído en él. Lo hemos acogido en nosotros, ¿no? Con el don del Espíritu Santo. El Papa señala cómo los salteadores del camino suelen tener como aliados secretos a los que pasan por el camino mirando a otro lado. El engaño del todo está mal es respondido con un nadie puede arreglarlo, ¿qué puedo hacer yo? Muchas veces nos ocurre esto, caemos en un cierto derrotismo, parece que no podemos hacer nada ante un mal que nos sobrepasa, ¿no? Y sin embargo, a cada uno de nosotros, cada día, se nos ofrece una nueva oportunidad, la de ser buenos samaritanos. Por eso el Papa nos anima a alimentar lo bueno y a ponernos al servicio del bien, pero no solos, sino en un nosotros más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Es decir, haciendo una comunidad, esta iglesia, ¿no? Una iglesia samaritana, una iglesia hospitalaria, una iglesia que sabe hacerse cargo, hacerse prójima, acercarse, ¿no? Y cuidar de los más necesitados, de los más vulnerables, en el cuerpo o en el espíritu. Las obras de misericordia no tienen que ver solo con el cuerpo, sino también con el alma, ¿no? Hay patologías que están surgiendo con la pandemia muchas veces de soledad, de depresión, de ansiedad, ¿no? Acompañar el duelo de las familias que han perdido a seres queridos en situaciones tan difíciles, ¿no? Ayudar a dar sentido y afrontar la dificultad con una actitud positiva, esperanzada, que nace de la experiencia del amor de Dios que nunca nos abandona. Por eso dice el Papa que juntos, sin esperar reconocimientos ni gratitudes, porque Jesús no nos invita a preguntarnos quiénes están cerca de nosotros. Este era el modo de entender al prójimo en el judaísmo, ¿no? El más cercano, que forma parte del pueblo, ¿no? Que es de los tuyos, digamos, ¿no? Sino a convertirnos nosotros en cercanos, prójimos, ante aquel que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo, para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal, capaz de traspasar todos los prejuicios, las barreras históricas o culturales y los intereses mezquinos. Bueno, pues aquí podría surgir como una primera pregunta, ¿no? Bueno, cada uno lo que esto le sugiere, ¿no? Este contexto de la pandemia y la luz de la encíclica Fratelli Tutti. ¿Qué hemos aprendido en la pandemia, ¿no? ¿Qué hemos aprendido cada uno de nosotros? Podríamos decir, ¿en qué nos hemos convertido? ¿Qué cambio ha producido en nosotros? ¿O no ha producido ningún cambio? Seguimos igual que antes.
añorando lo que vivíamos y deseando volver, como si nada hubiera pasado. Y también preguntarnos si somos buenos samaritanos, como Cristo, o pasamos de largo. En tantas ocasiones nos desentendemos, ¿no? Nos desentendemos de los demás, nos desentendemos del bien común, allí donde estamos cada uno de nosotros, ¿no? Esta es la primera provocación, y la segunda, que está estrechamente relacionada con ella, que nace de este contexto, es revisar esa identidad y esa espiritualidad diaconal que es personal, pero que es eclesial. Por eso decía antes que es de todos, es de todos. En este contexto, el Papa invitaba a los diáconos de Roma, hace 7 días, a volver a la Lumen Gentium, que habla del ministerio de los diáconos, afirmando que reciben la imposición de las manos no en orden al sacerdocio, sino en orden al servicio, para servir y para ayudar a que la Iglesia se ponga en esta actitud de servicio ante la humanidad, porque eso es lo que nos hace creíbles, ¿no?, en medio de la humanidad. Y además lo decía para superar la lacra del clericalismo, que sitúa a una casta de sacerdotes por encima del pueblo de Dios, ¿no? El Papa explica que el clericalismo no solo afecta a los sacerdotes, nos puede afectar a nosotros cuando nos ponemos un poco por encima en lugar de por debajo, cuando en lugar de considerarnos siervos nos consideramos dueños, ¿no? Pero es que eso nos ocurre a todos en nuestras, por decirlo así, esferas de poder o de responsabilidad. A veces ocurre en la parroquia. Un laico se adueña de algo y se cree en el derecho de mandar a todos, ¿no? Y vamos, no lo suelta, no suelta eso que se le ha encomendado, vamos, por nada del mundo, porque es su esfera de poder y la ejerce, ¿no? O sea, el clericalismo es algo que nos puede afectar a todos. Bueno, clericalismo o en cierto modo, autoritarismo, ¿no? Esta perspectiva del dominio, de considerarnos señores, dueños y no siervos del único Señor. Los diáconos, precisamente por estar dedicados al servicio en este pueblo, el pueblo de Dios, nos recuerdan que en el cuerpo eclesial nadie puede elevarse por encima de los demás. En la Iglesia debe prevalecer la lógica opuesta, la lógica del abajamiento. Todos estamos llamados a bajarnos, porque Jesús se abajó, se hizo siervo de todos. Si hay alguien grande en la Iglesia es Él, que se hizo el más pequeño y el siervo de todos. Vamos a rezar ante el Santísimo, ante Cristo, que se entrega, porque en el Santísimo, en la Eucaristía, Cristo se está entregando, se está inmolando por nosotros, también se está abajando, ¿no? El Dios que no puede ser contenido en todo el universo quiere hacerse presente en un trozo de pan, para entregarnos su cuerpo, para ofrecernos su amor hasta el extremo. Ese es el mayor abajamiento, ¿no?, la mayor humildad, que prolonga de algún modo el misterio de la encarnación, de la kenosis de Cristo. Y es nuestra escuela. En ella tenemos que aprender también nosotros a bajarnos para considerarnos siervos y para entregarnos como Él, ¿no? En la familia, en primer lugar, lógicamente, vosotros, porque es vuestra primera responsabilidad, vuestra primera vocación, y desde ahí, en la Iglesia, en la sociedad, ¿no?, haciendo presente este amor de Cristo. Todos estamos llamados a bajarnos, porque Jesús se abajó, se hizo siervo de todos. Por eso, para los discípulos de Jesús, amar es servir, y servir es reinar. El reino, ¿no? Jesucristo, Rey del universo, desde la cruz, desde la entrega, desde el servicio. El poder reside en el servicio, no en otra cosa.
Los diáconos son los custodios del servicio en la Iglesia, los custodios del poder verdadero en la Iglesia, para que nadie vaya más allá del poder del servicio. Pues aquí preguntarnos si nos abajamos de verdad allí donde estamos, o queremos prevalecer, ¿no? Dominar, mandar. Si vivimos desde el amor y el servicio en nuestra vida ordinaria. Porque fijaros cómo el Papa señala que el diaconado nos lleva al centro del misterio de la Iglesia. Y así como ha hablado de una Iglesia constitutivamente misionera o constitutivamente sinodal, dice, deberíamos hablar de una Iglesia constitutivamente diaconal. Si no vive esta dimensión del servicio, todo ministerio se vacía por dentro, se vuelve estéril y no produce frutos. Y poco a poco se vuelve mundano. O sea, según los criterios de los ministros del mundo, ¿no? Que a veces en lugar de servir, se sirven de su cargo para su propio provecho, ¿no? Y para el dominio de la sociedad, para la manipulación, para la imposición, ¿no? Los diáconos recuerdan a la Iglesia que lo que descubrió Santa Teresita es cierto. La Iglesia tiene un corazón abrasado por el amor. ¿Sabéis esa frase, no? En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor, así lo seré todo. Esa es la vocación que ella descubrió y quiso vivir, ¿no? Y es de algún modo la vocación que vosotros como diáconos estáis llamados a vivir. Un amor que se expresa en el servicio, pero que nace de un corazón abrasado de amor, del amor de Cristo. Y por eso esta es la experiencia fundamental. Un corazón humilde que palpita con el servicio, dice el Papa. Los diáconos nos lo recuerdan cuando, como el diácono San Francisco, que inspira la Fratelli Tutti, llevan a los demás la cercanía de Dios sin imponerse, sirviendo con humildad y alegría. La generosidad de un diácono que se entrega sin buscar las primeras filas huele al Evangelio. Nos habla de la grandeza de la humildad de Dios que da el primer paso. Dios siempre da el primer paso para salir al encuentro incluso de los que le han dado la espalda. Por eso el concilio insiste en que, aunque el servicio del diácono se desarrolla en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad, es sobre todo en los oficios, en el oficio de la caridad y de la administración, el ejercicio de la caridad, ¿no? Recordando los primeros siglos, cuando los diáconos atendían las necesidades de los fieles, especialmente los pobres y los enfermos, en nombre y por cuenta del obispo y de toda la comunidad, ¿no? El Papa dice, hay otras cosas que son tareas de suplencia que un diácono puede hacer en la medida que se le encomienda, en la medida que el sacerdote no llega, no lo hace. Pero son tareas que no hay que añorar y no hay que reivindicar como si fueran propias del diácono. Lo propio del diácono es servir, es amar sirviendo. Y desde ahí, y sobre todo a los más pobres, a los más necesitados, y desde ahí, lo demás, lo que se le pida. Y pueda, lógicamente, lo que se le pida y pueda realizar. Por eso recuerda el Papa eso en los primeros siglos. Los diáconos no son, si viven esto, no serán medios sacerdotes o curas de segunda categoría, ni monaguillos de lujo, sino servidores solícitos que hacen todo lo posible para que nadie quede excluido y el amor del Señor toque concretamente la vida de las personas, con dos actitudes fundamentales: la disponibilidad hacia adentro, desde el corazón, dispuestos a decir sí, dóciles, sin hacer girar la vida en torno a la propia agenda, y abiertos hacia afuera, con la mirada dirigida a todos, sobre todo a los que quedan fuera, a los que se sienten excluidos. O sea, vosotros tenéis una presencia en el mundo que no tenemos los sacerdotes, lógicamente, y por eso hacéis esa labor de mediación, ¿no? Que se ve en la celebración cuando decís, nos inclinamos para recibir la bendición, inclinaos, o daos fraternalmente la paz, ¿no? O
exhortáis al pueblo en los distintos momentos que son intervenciones breves que a veces parecen insignificantes, pero que expresan esta labor de mediación, ¿no? Y sobre todo cuando recibiendo en el altar la Eucaristía y los bienes de los fieles, los lleváis a los enfermos, a los encarcelados, a los moribundos, a los pobres, a los necesitados, y los lleváis no solo ejerciendo el ministerio que se os encomienda, digamos, en la parroquia en concreto, sino el que ejercéis a través de vuestra profesión en el mundo, porque lógicamente no dejéis de ser diáconos en el ejercicio de vuestra profesión o de vuestra familia, ¿no? En vuestro modo de situaros como familia en medio de la sociedad, entre los vecinos. Allí es donde estáis viviendo esa diaconía, ¿no? Que es propia de toda la Iglesia, pero como un modelo y como un estímulo para todos. O sea, vuestra diaconía ministerial está al servicio de la diaconía real, bautismal, de todos los cristianos, para estimularla, no para suplantarla, ¿no? Sino para estimularla, para hacerla crecer, para ser un modelo. Bueno, estas dos actitudes fundamentales y estos tres rasgos esenciales, dice el Papa: humildes, sin pavonearse, como a veces podemos hacer los sacerdotes, ¿no? Que el bien que hagáis sea un secreto entre vosotros y Dios, y así dará frutos, ¿no? En lo escondido, en lo oculto, en lo más pequeño, en lo sencillo, en la vida ordinaria. Como buenos esposos, padres o abuelos, dice también el Papa, ¿no? Dando esperanza y consuelo a las parejas que pasan por momentos difíciles, porque vosotros tenéis esa experiencia y podéis alentar a otros. Y encontrarán en vuestra sencillez genuina una mano tendida, hacer todo con alegría, sin quejarse. Es un testimonio que vale más que muchos sermones, abiertos a la familia y a la generosidad. Menciona a la suegra también, las suegras, ¿no? Es como la prueba del algodón. Bueno, pues al margen de bromas, ya sabes que hace siempre estos guiños así un poco en broma, pero que tiene su miga, ¿no? O sea, a todos. Y como centinelas, ayudando a la comunidad cristiana a divisar a Jesús en los pobres y en los lejanos, que llaman nuestras puertas a través de ellos, como el discípulo amado que lo reconoce en la pesca del lago, ¿no? Diciendo: es el Señor. En cualquier necesidad, ver al Señor, que en los más pequeños pide ser alimentado, acogido y amado. En los que están solos, en los que están enfermos, en los que están de luto, viviendo el duelo, ¿no? En los que están desorientados, en los que están alejados de Dios y de la Iglesia, en todos, ¿no? Entonces, quizás esta pregunta, ¿no? Si se va dando en ti, en vosotros, en vuestro matrimonio, en vuestra familia, estas actitudes fundamentales, estos rasgos esenciales que dice el Papa, son ciertamente una tarea para toda la vida, ¿no? Ver si se van dando, si van creciendo. Bueno, pues hasta aquí esta reflexión que a lo mejor nos ayuda en este momento de oración, y vamos ahora entonces a exponer el Santísimo para tener este rato de silencio y de oración y después ya poder compartir también.